Hoy tenemos en Charlemos un plato fuerte porque nos acompaña un gran amigo, periodista, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad OIM, más de 30 años dirigiendo la Escuela de Comunicación de esa importante universidad, pero además fue presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, de la Asociación de Escuelas de Comunicación del país. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Oscar López Reyes. Gracias. Oscar, Bueno, hay muchas cosas que hablar contigo, pero primero dinos de dónde viene Oscar. ¿Del norte, del sur, del este, de la capital? del sur profundo, Barahona, el orgullo nuestro. Allá nacimos y allá nos criamos. Allá ejercimos lo que es la locución. Trabajamos por primera vez en Radio Barahona. Cuando muchos me preguntan, ¿qué tiempo tú tienes en la comunicación? Y yo le digo, casi 50 años. Pero recuerden que yo comencé la comunicación siendo un menorcito de edad. Así que se justifica, ¿verdad? Ese dicho. Además, en el Liceo Federico Enríquez y Carvajal fuimos dirigente estudiantil. Muchos se sorprenden cuando les señalamos que fuimos el manager de un equipo juvenil de béisbol. Y cuando me preguntan de dónde me sale a mí el periodismo, yo digo justamente de esas tres cosas que estoy mencionando, que fui dirigente estudiantil, había una preocupación política y social, fui dirigente deportivo, había un interés cultural y también trabajé en una emisora. Originalmente yo quería estudiar Derecho, pero el hecho de haber participado en estas actividades me indicaron que mi profesión definitivamente era la de comunicación. Pero además yo comencé a ir al Palacio de Justicia de Barahona a ver las audiencias y en vez de entusiasmarme por el derecho, fue al revés. Fue una frustración, sobre todo cuando veía abogados que se reunían con clientes que habían violado a una niña o que habían cometido un asesinato atroz, que le decían a su cliente, no te atrevas a decir tal cosa ni X cosa. Tiene que decir que tú no fuiste culpable, y le hacían una serie de señalamientos que yo me quedaba sorprendido. O sea, ¿hasta dónde yo voy a ser abogado y en algún momento yo puedo asumir la defensa de sujetos que hayan cometido esas atrocidades? Pero si participo en la comunicación, puedo ofrecerle un mejor servicio al país. Oscar, pero vamos a hablar de tu escuela, de lo escolar. Ajá. ¿Cómo cursa? ¿En qué lugar estudia inicialmente Oscar López Reyes? Bueno, los estudios tienen varias etapas. Primero estudié por correspondencia en el Instituto Progreso. Luego estudié lecciones del Instituto Dominicano de Periodismo. Posteriormente hice la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Central del Este. Más adelante hice una maestría en mercadeo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC. Estudié un diplomado en economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otro diplomado en estadísticas en el Instituto Infotep, otro diplomado en matemáticas en la Pucamaima y un último diplomado en finanzas públicas en el Banco Central. Además de más de 50 cursos y seminarios que he efectuado en distintas instituciones nacionales e internacionales. ¿Tiene alguna anécdota en tu escuela primaria o secundaria? Bueno. Una anécdota de esas que impactan, sobre todo en el curso de tu vida.
Sí, la primera es de qué manera yo pude seducir a mi mamá y a mi abuela y a mi tía. Yo me crié con las tres en el barrio de Villa Estela. Mi abuela y mi mamá me pusieron a estudiar contabilidad porque yo le estaba hablando mucho de periodismo. Entonces, ellas decían que el que estudia periodismo está poco maestro del cementerio. Y la abuela mía, si ella estaba de buen humor y le hacían la referencia de que yo iba a estudiar periodismo, pues cambiaba totalmente de estado emocional. Ella me combinó, mi abuela y mi mamá, sobre todo mi abuela, a que yo estudiara contabilidad. Y yo estudié contabilidad durante 2 años en un colegio, en una academia. Estudié contabilidad en Barahona, mecanografía, correspondencia, archivo y taquigrafía, que me sirvió mucho tomando anotaciones como reportero de distintos medios de comunicación. De manera que a mi abuela le daba taquicardia cuando yo le decía que iba a estudiar periodismo, cuando otros le decían que definitivamente yo estaba estudiando contabilidad, pero era para complacerla a ella, que finalmente yo lo que iba a estudiar era periodismo. Y en el marco del periodismo, ¿alguna situación engorrosa de esa, embarazosa, que se le presenta a todo profesional de la comunicación? Demasiadas complicaciones, demasiadas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, durante la matanza de 1984, yo estuve en la calle. O sea, en 1984, para los que no conocen, abril de 1984, el 24, hubo una sublevación popular. Los barrios de la capital y del interior se tiraron a la calle, incendiando goma, incendiando vehículos, haciendo asaltos a supermercados, porque los precios de los artículos de alto consumo se dispararon de manera extraordinaria, impactante, nunca visto en la historia de la República Dominicana. Y yo estuve cubriendo por el periódico El Nuevo Diario desde las 9 de la mañana, cuando incendiaron un autobús frente al Hospital Moscoso Puello, hasta las 4 de la madrugada, cuando llegué a mi hogar, después de hacer un recorrido por barrios y por hospitales contando cadáveres. En 3 días conté 107 cadáveres. O sea, un momento muy estresante, un momento para escribir la historia, y justamente como resultado de eso escribí un libro que se llama Poblada y Matanza, 1984. Protestas durante el 23, 24 y 25 de abril. Hoy que tenemos a los estudiantes de comunicación de la Universidad OIM aquí en Charlemos, en una ocasión a mí me preguntó una estudiante precisamente de la OIM, ¿cómo se aprende a escribir? ¿Cómo se aprende a escribir? Se aprende a escribir escribiendo. En ocasiones he visto profesionales del derecho, de la medicina, secretarias que quieren aprender a redactar y me hacen esa misma pregunta. Y yo les digo que se aprende a escribir escribiendo. En las escuelas de comunicación, por ejemplo, allá en OIM, comenzamos con 2 niveles de lengua española, 2 niveles de morfosintaxis y 11 niveles de redacción periodística general. Cuando terminan, los alumnos se supone que ya aprendieron a escribir. Muchas veces aprenden efectivamente, pero otras veces aprenden por la mitad, con deficiencia, porque no se ejercitan mucho. Y una de las claves para escribir es escribir sobre la base de lo que tú ves en el diario vivir. Por eso que le ponemos con mucha frecuencia práctica.
los estudiantes se quejan que los profesores los agitamos demasiado, que le ponemos mucha práctica, que no lo dejamos descansar, y ahí es que está el éxito. El buen profesional se hace sobre la base de escribir, escribir y seguir escribiendo. Bueno, yo le decía en aquella ocasión que le dije a ese estudiante que si ella sabía bailar. Ajá. Y me decía, profesor, pero bailar y escribir, ¿sí? Pues si tú sabes bailar, ¿cómo tú aprendiste a bailar? Nadie te enseñó a bailar. Claro. Si hay que bailar, se aprende bailando. Claro. Escribir se aprende escribiendo. Así es. Y el tema de la lectura, que hay una gran preocupación en el país y que hay un esfuerzo de parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Educación como de todos los estamentos que tienen que ver con el sistema. El tema de lectura, ¿qué significa para escribir? ¿Cómo se puede impactar la lectura a un estudiante a fin de que pueda escribir en el mañana? Ellos saben, los alumnos que están aquí presentes, los que me están escuchando, que los profesores insistimos en la lectura, leer el mayor número de periódicos todos los días, leer un libro por lo menos semanal. A veces resulta como impactante decir que un libro semanal, porque para ellos es mucho. Y cada profesor, si tú le preguntas en qué más enfatiza, te dicen en dos cosas: en escribir y lo que tiene que ver con la ética. Uno de los problemas más serios que estamos confrontando ahora mismo en las escuelas de comunicación es que los alumnos, en gran parte, se resisten a leer continuamente y quiere que casi todas las cosas se las mande por WhatsApp, que se las mande por video para verla. Y te insisten, profesor, yo quiero el video para verlo. Y nosotros decimos, el video es importante, pero lo más importante es la lectura. Les recomendamos libros de historia, de literatura, de comunicación, de periodismo. Le ponemos práctica, porque ahí es que está el conocimiento. Leer mucho es importante. Escribir mucho también es importante. Pero para tú saber escribir y tener ideas, tienes necesariamente que leer y mucho. Oscar, vamos a hacer la primera pausa y al regreso vamos a escuchar a los estudiantes que tienen muchas preguntas que hacerte. Un aplauso al nuestro invitado. Gracias. Regresamos en Charlemos con un invitado especial, nuestro amigo Oscar López Reyes, que está acompañado de los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad OIM. Y hay algunas inquietudes, algunas preguntas. Vamos a ver, ¿cuál es el primer estudiante que quiere, por favor? Hola, mi nombre es Marilenis y me gustaría saber en qué influyó Barahona en la figura que es usted hoy en día. Lo primero es que a mí me daba mucha pena la pobreza del pueblo y el atraso del pueblo. Y consideraba que tenían que ejercer una profesión no para lucrarme, no para hacerme millonario, sino para servir a la comunidad, para servir a mi pueblo. Creo que lo he logrado porque una gran parte de mis actividades periodísticas y profesionales y en el ámbito de la historia han estado dedicadas a Barahona. Yo llegué a hacer un programa cuando llegué desde Barahona, desde acá. Luego dirigí durante 10 años el periódico Barahona al Día, y de los 23 libros que he escrito, hay 6 que son de Barahona. Actualmente estoy revisando otros 2. Uno que se llama
las calles de Barahona. ¿Por qué esos nombres? Y el segundo, Barahona de una época, 1940, cuando subió al estrellato María Montés, y 1980. El pueblo de Barahona merece un mejor destino. Los barahoneros debemos ser objeto del propio desarrollo del pueblo, las fuerzas vivas y los periodistas y comunicadores en sentido general somos un eje impulsor. Desempeñamos un rol demasiado importante. Por eso es que una gran parte de las obras que se han construido en nuestros pueblos ha sido el resultado de reclamos de la comunidad a través de los periodistas. El deseo nuestro ha sido siempre terminar los últimos años de nuestra vida viviendo en el pueblo que nos vio nacer, porque uno tiene que ser agradecido. Y en el pueblo están nuestros amigos, nuestros familiares, está la comunidad en sentido general, hay demasiadas personas buenas. En estos días escribí un artículo sobre la carretera Barahona-Enriquillo. Yo viví durante 2 años en Enriquillo y desde 1960 y tanto hasta el día de hoy, el pueblo había reclamado la construcción de esa carretera, que es una carretera, muchos de ustedes la han visto, de mucho riesgo. Y después de tantos reportajes, muchos de ellos escritos por mí, y de tantos reclamos, definitivamente el presidente Luis Abinader dio el primer picazo y se está construyendo esa carretera. Y cuando yo voy a la zona que veo los tractores y que se está trabajando, yo digo, yo ayudé a que esa carretera se esté construyendo. E incluso he escrito sobre los campos de Enriquillo y sobre Pedernales, que es un pueblo aislado, abandonado. Y ahora cuando uno observa toda esa visita del presidente de la República y todos esos proyectos que se están anunciando, uno dice, por fin, el trabajo nuestro da resultado. Y muchas veces yo he querido conversar con el presidente para preguntarle por qué ese interés tan marcado de él hacia esa zona. Yo recuerdo que como 2 meses después de él asumir la presidencia, me mostró una investigación sobre la delincuencia en República Dominicana y me dijo, élo aquí, por eso que yo me preocupo tanto por tu pueblo, es el pueblo donde hay más delincuencia. Oscar. Y aquí en Cristo Rey, en la capital, es el barrio donde hay más delincuencia. Yo seguiré trabajando por tu pueblo. Vamos a escuchar a otro estudiante que tiene una pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Julio Druyal y me gustaría saber cuál es la cuota de cultura que debe haber en los comerciales de hoy en día. Bueno, todos los comerciales, vamos a decir, tienen un componente cultural. Vivimos en una sociedad comercializada donde, por ejemplo, la mujer se utiliza como un objeto de comercialización. Me parece que debe haber un equilibrio, un 50% de contenido auténticamente cultural y un 50% de contenido comercial. Recuerdo que hace 3 o 4 años
un grupo de periodistas y de profesionales nos reunimos en una comisión para actualizar las leyes de comunicación. Y después de mucha discusión, concluimos en que en República Dominicana no se necesita una sola ley de publicidad, sino dos. Una ley de publicidad estatal y una ley de publicidad privada. Pero que en la publicidad privada hay que incluir un elemento dominante que es el de la cultura educativa. O sea, que cada mensaje, independientemente de su contenido comercial, tenga un mensaje educativo que ayude a la transformación de la sociedad. ¿Otro estudiante, por favor? Hola, mi nombre es Greini Sánchez y, señor director, esta pregunta es para usted. ¿Cuál fue su primera impresión al entrar a una cabina de radio y a un estudio de televisión? Bueno, en Radio Barahona, donde yo comencé, ese fue mi primer trabajo de todo. Yo le dije que era menor de edad, ¿verdad? Me impresionó mucho en la cabina la cantidad de clavijas, vamos a decir así, la cantidad de botones que tenían los equipos. Ahora con la nueva tecnología se ha reducido, pero anteriormente era demasiado equipo que había que utilizar. Yo recuerdo cuando yo hacía las prácticas en un programa que se llamaba La Voz de la Cultura, de un club cultural que yo era el presidente, y también cuando sustituía, porque yo no era locutor oficial de la emisora, yo era secretario del administrador, del dueño de la emisora, y cuando fallaba algún locutor, De atrevido ahí. Cogía. yo iba. Recuerdo que uno de los programas que más me gustaba se llamaba Alegrías de Bermúdez, que eran merengue que ponían todas las tardes, de 5 a 6 de la tarde. Y recuerdo que en ese tiempo no había celulares ni grabaciones como ahora, ni fotografías, sino yo hacía un esquema con las distintas clavijas, con los distintos botones, porque había que utilizarla demasiado. Con el tiempo, eso se ha ido reduciendo. Y en cuanto a televisión, fue la gran cantidad de luces que yo vi la primera vez que fui a un canal de televisión, que fue a Radio y Televisión Dominicana. Estamos hablando que estas luces vienen siendo como el 10% de las luces que tenía. Porque el estudio era bastante grande. Sí, que tenía originalmente un estudio de televisión. Por eso cuando yo entré ahorita, que mire, dije, pero hay pocas luces. Entonces después pensé, es posible que sea poca de cantidad, sino que haya poca bombilla, pero que tengan mayor potencia. No sé si los técnicos que están acá pueden corroborar conmigo, pero la verdad que era impresionante la cantidad de luces. Carlos, vamos a escuchar a otro estudiante que tiene una pregunta. Hola, mi nombre es Yasmín y me gustaría saber qué comparación nos puede dar de la radio de antes y la de ahora en cuanto a contenido. Bueno, la radio de antes, vamos a decir de los años 60 o 70, era más folclórica, más típica, más educativa, más romántica. Recuerdo que en mi pueblo, ya yo le mencioné ese programa de Alegrías de Bermúdez, que era un programa de música típica de 5 a 6, pero de 6 a 7 había un programa de bolero, y había un programa totalmente educativo. Ahora es totalmente diferente. Antes había más controles. Había una Comisión Nacional de Espectáculo Público que funcionaba y que ponía sanciones a los que pervertían el lenguaje. Esa chercha que ustedes ven ahora, estas vulgaridades, en la época de mis años juveniles, 1970, 80, 90,
no existía. Había mucho respeto. O sea, quiero decir con esto, la radio de ahora es menos educativa, menos cultural, más vulgarizada. Creo que en la propuesta también que hay para eliminar el reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos está en la aprobación de una ley sobre radiodifusión y espectáculo público que establezca sanciones, porque ahora se dice que si hay sanciones se viola la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y eso es una mentira. Debe haber determinado control. Antes, en la época en que yo estaba, en mi pueblo, Barahona, que lo digo con orgullo, nadie salía al aire si no tenía su carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y eran muchos los jóvenes que todos los fines de semana venían de Barahona aquí a la capital a estudiar locución. Y cuando llegaban de Santo Domingo a Barahona con su carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, eso era un acontecimiento. Algunos hacían hasta fiesta. Y había mucho respeto de parte del profesional de la palabra hablada, que es un término que se utiliza mucho. Y ahora cualquiera toma un micrófono, habla por la radio, habla por la televisión, dice muchísimas vulgaridades, dice muchísimas falacias, te cuenta cosas de la historia que no son así. E incluso en estos días hablaba con un periodista de 5 o 6 datos históricos que yo entendía que eran así y que los repetía, y después de estudiar me he dado cuenta que esos locutores que decían eso no tenían cultura, no estaban seguros de lo que estaban diciendo y contaban datos de la historia que eran verdaderas falacias, producto de la ignorancia. De ahí la necesidad de que la radio, la televisión, los digitales, los medios escritos sean cada vez más profesionales y más científicos. Por eso es que les decimos a ustedes en el aula que el futuro de la comunicación y de los comunicadores está en el dominio de las teorías de la información, de la comunicación y de una formación sociocultural e histórica, política sólida. Bueno, Oscar, vamos a otra pausa y al regreso volvemos con preguntas de otros estudiantes. Regresamos en Charlemos con nuestro gran amigo Oscar López Reyes, con quien hemos conversado sobre su vida personal, dónde nació, en Barahona, y sobre todo cómo fueron sus primeros años en el ámbito escolar y profesional, en la formación, sobre todo periodística. Pero hay otros estudiantes que tienen interés también de conversar con usted, profesor. Hombre, usted. Hola, mi nombre es Nicauri González y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la radio digital y los podcasts han cambiado un poco con relación a lo que es la radio tradicional? ¿Sí o no, y por qué? Lógicamente que han cambiado. En Barahona, y hago referencia siempre a Barahona porque ese es mi referente original, existía Radio Barahona que se escuchaba hasta Asua. Luego tuvo una mayor potencia y se escuchaba en San Juan y hasta San Cristóbal. Una emisora
de Santo Domingo se puede escuchar en el norte o en el sur. Y ahora tú vas a Nueva York, vas a Europa y te escuchan una emisora de Radio Barahona, una emisora de la capital, a través de las emisoras digital. Originalmente habían emisoras en AM y en FM. Luego las emisoras de FM se le fueron arriba y desplazaron a la AM, que durante mucho tiempo ocuparon el liderazgo. Y ahora las emisoras digitales, los podcasts, todo esto ha venido a innovar y lógicamente a extender las audiencias en términos geográficos y en términos también de contenido, porque en décadas atrás era un poco la radio más monótona. Ahora es más dinámica, más interactiva e incluso más animada. Vamos a escuchar a otro estudiante, por favor. Hola, mi nombre es Karina y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de los medios en la educación? Una gran pregunta esa. Sí, una pregunta extraordinaria. Hay una materia que ha existido siempre en casi todos los PENSA de las escuelas de comunicación social de toda América Latina, de España y de Estados Unidos, y es la comunicación educativa y científica. Supongo que tú cursaste esa materia, ¿verdad? Y enfatizan cómo la comunicación es una correa de transmisión para educar. Y cuando se pregunta cuáles son las características y los elementos componentes esenciales de la comunicación, te dice la información, la recreación y la educación. Ahora se ha dimensionado la comunicación educativa y su dimensión y su importancia de tanta trascendencia que la mayor parte de los profesores ya que tienen mucho tiempo en la enseñanza y directores de las escuelas de comunicación, cuando van a hacer especialidades, se van por dos áreas: filosofía de la comunicación y educación de la comunicación. Casi todos los directores de las escuelas de comunicación social de América Latina actualmente están haciendo tesis de grado, de doctorado y de maestría sobre la base de esas dos áreas: educación y filosofía. Eso significa que se requiere mucho más conocimiento de lo que tienen esos profesores, esos maestros de hace mucho tiempo, y que después de tantas experiencias han tenido la necesidad de especializarse para ampliar su acervo cultural, sobre todo en la parte de la filosofía, porque la filosofía es la madre de toda la ciencia. Actualmente uno de los problemas que está confrontando la sociedad dominicana es la poca comprensión de los elementos filosóficos, de la filosofía de vida, que en la filosofía de vida ahí viene la psicología, ahí viene la psiquiatría. De ahí se deriva los problemas delincuenciales que existan, y si tú lo sumas a la falta de educación, es una bomba de tiempo. Cuando a mí me preguntan cuáles son los profesionales que requiere la sociedad para enderezarse, yo digo, buenos comunicadores con buenos programas educativos y científicos. Esta vez hay que ponerle un componente recreativo, que es lo del podcast.
y el elemento de la filosofía. Entonces, requerimos psicólogos, requerimos buenos educadores y excelentes comunicadores. Si la sociedad y los medios de comunicación se inundan de estos tres tipos de profesionales y lo ponen su conocimiento al servicio de la sociedad, de seguro que todos estos problemas que está ocurriendo de agresividad, de delincuencia, van a reducirse considerablemente. Oscar, vamos a escuchar a otro estudiante que tiene una pregunta. Hola, mi nombre es Elaiza. Vemos que antes la radio matutina se basaba más en información, mientras que ahora es más en opinión. ¿A qué se debe esto? La sociedad actual la denominamos sociedad de la información y del conocimiento. Y si nos preguntan en ese contexto cuál es el problema más grave, podemos decir la sobreabundancia de información. Hay demasiada información y ya hay que buscar especialistas para clasificar esa información, para desglosarla, para desclasificarla, y a la vez hay que buscar expertos en desinformación. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que tenemos que trabajar por enderezar los parámetros de difusión de la información. Informaciones cada vez más breves. Informaciones cada vez que cumplan las características de actualidad, de proximidad, de interés social. En el mundo presente, contemporáneo, tenemos que enfatizar en la necesidad de una comunicación y una información cada vez más reducida, pero cada vez más precisa. Y eso se logra sobre la base de la experiencia y del conocimiento. Vamos a escuchar a otro estudiante. Hola, señor director. Mi nombre es Cristian. Hoy en día sabemos que la comunicación digital nos obliga a especializarnos en temas a tratar. ¿Qué nos recomienda a los nuevos estudiantes que ingresan a la carrera, teniendo en consideración de que los conductores deben de saber de todo un poco? Bueno, hay una materia que cada vez adquiere más protagonismo en los pensum de las escuelas de comunicación y es la comunicación digital. Pero también ocurre eso en el área de mercadeo y por eso allá hay una carrera que se llama comunicación digital. Hay otra que se llama marketing digital. Y es que 40 años atrás, el mecanismo de información principal de la sociedad era la radio. Pero mucho más atrás, 2 o 3 siglos atrás, era la prensa escrita. Luego la televisión y ahora la internet. Si un periódico te tira 100,000 ejemplares, ese periódico tiene un portal de internet que es leído por 1 millón, 2 millones y hasta 3 millones de personas. Entonces, hay una tendencia natural al desplazamiento de
los medios tradicionales, no a la desaparición, porque los periódicos van a seguir existiendo durante mucho tiempo, pero van a ser especializados a segmentos específicos de historiadores, de representantes de los poderes públicos, del empresariado, educadores. Ahora, para la gran masa popular, para el gran público, la tendencia es a informarse a través de los celulares, lo que significa que nos estamos informando a través de los medios digitales. De ahí su emergencia. Estamos viviendo en un momento emergente, hay una emergencia de los medios digitales, y eso primero fue como resultado de la popularización de las computadoras y ahora de la superpopularización de los celulares. De manera que para la gran masa, para el gran público, ese es el mecanismo informativo, esencialmente, la comunicación digital. Y para segmentos específicos, especializados, los medios tradicionales. Vamos a escuchar a otra estudiante que tiene una inquietud. Mi nombre es Aime Acosta. Como miembro del Consejo del Canal Oficial del País, ¿cuáles fueron sus aportes realizados en el tiempo que estuvo en este consejo? Bueno, el canal oficial Radio Televisión Dominicana, en el momento en que nosotros formamos parte como secretario del Consejo de Administración, tuvimos primero que trabajar por levantar la imagen del canal. Segundo, por despolitizarlo. Era un canal que todo lo que se decía era en favor del gobierno. Y un canal no puede decir todo en favor del gobierno porque ni siquiera los propios miembros del gobierno le van a dar importancia porque saben que todo lo que se dice por ahí es en favor de ellos. Que ese canal tenía que ser igual que todos los canales abiertos al público. Todas las noticias que publican los otros, que difunden los otros canales, todas las personas que haya que entrevistar. El otro aspecto fue sanear ese canal y sometimos a numerosas personas a la justicia. Luego tuvimos que capitalizarlo sobre la base del apoyo del presidente de la República. Posteriormente cambiar la programación. El canal 4 es Radio Televisión Dominicana, pero también nosotros trabajamos para darle una mayor cobertura técnica y una mayor cobertura de contenido al canal 18. Pero relanzamos las 3 emisoras que forman parte del canal oficial Radio Televisión Dominicana. El canal avanzó, pero luego que nosotros salimos de su dirección, retrocedió porque volvió a ser un canal gubernamental, no un canal tipo el canal oficial de Inglaterra, de Londres, o tipo el canal oficial de España, que están al servicio de las comunidades de su país, del pueblo, independientemente de que sean canales estatales. Ahora hay una nueva dirección en el canal. Saludamos que se recuperó su viejo nombre de Radio Televisión Dominicana y no Corporación Estatal de Radio y de Televisión. Incluso se recuperó sus siglas. Nosotros comenzamos por esa parte porque la tradición de ese canal no podía derrumbarse
con un cambio de marca de la noche a la mañana. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y al regreso volvemos con ustedes los estudiantes con nuestro invitado especial en Charlemos, Oscar López Reyes. Retornamos en Charlemos con nuestro amigo, el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad OIM, Oscar López Reyes, y que tenemos como invitado en el público a sus estudiantes de distintos niveles. Vamos a ver, un estudiante que tiene también otra pregunta. Sí, buenas. Presidente o director. La pregunta va dirigida. Usted tiene una trayectoria de más de 40 años en los medios. ¿Cómo usted quiere ser recordado? Bueno, quiero ser recordado como un educador que sus conocimientos no se los llevó a la tumba, sino que lo inculqué en el cerebro de ustedes para que sean buenos profesionales, le sirvan a la patria, a su familia. Quiero ser recordado como un escritor que ha hecho aporte novedoso. Quiero ser recordado como gremialista. Ya yo he sido presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Tengo el récord de que he sido el único que he dirigido todos los organismos del Colegio Dominicano de Periodistas. Dirigí la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana OIM por más de 30 años. Ese es un récord. Es decir, que está dirigiéndola. Estoy dirigiéndola. He sido fundador de unas 20 organizaciones de periodistas. Eso es importante. En una ocasión, simultáneamente dirigí 5 instituciones periodísticas. Insólito eso. Fui presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Fui presidente de la agencia de comunicación que yo he dirigido, Publimercadeo. Fui director de la Escuela de Comunicación de la OIM, estaba hablando en el 2001-2003. Fui coordinador del movimiento de periodistas Convergencia y fui director fundador de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas, que justamente ahora he regresado como presidente de esa organización. Yo digo que cada quien nace con su interés por determinado tópico. Algunos quieren ser buenos médicos, otros quieren ser buenos abogados. Yo he querido ser un buen periodista que le sirva a la juventud, como le estoy sirviendo a ustedes, que le sirva a la sociedad, que oriente, que eduque y que deje un legado para la posteridad, como son la publicación de los libros. Que yo le digo a algunos amigos que lo que uno se lleva no es el vestido que se pone, ni el manjar que uno disfruta, sino de lo que tú plasma para la posteridad, que son los libros, los artículos. Es un elemento filosófico. Hay otros que pueden decir, mi mayor interés es beber buena cerveza, o mi mayor interés es almorzar en un buen restaurante. Mi mayor interés es la comunicación y el periodismo. A veces yo me pongo a escribir y siento tanto entusiasmo que yo mismo me comparo con alguien que está disfrutando de un piano. Porque él disfruta de un piano. O de un cantante que está disfrutando de su voz, de su tono
y del contenido de una pieza que está interpretando. O sea, trabajar comunicación para mí y trabajar periodismo para mí y trabajar aspectos históricos para mí es la parte esencial de mi existencia. Oscar, hay muchos conceptos, muchos términos que están ahora mismo en el tapete que tienen que ver con la comunicación. Está el tema de la posverdad, los fake news, que no son más que la noticia falsa, la mentira, la verdad, el manejo en los medios de comunicación. ¿Qué tú opinas sobre este tema, sobre todo el de la posverdad en el ámbito comunicacional? A raíz de la invasión rusa a Ucrania, yo me escribí un artículo justamente que engloba esos aspectos. Y decía que desde este territorio, República Dominicana, ninguno de nosotros podía establecer con exactitud qué está pasando en Ucrania. Porque había censura de parte de Rusia, censura que todavía existe de parte de Ucrania, manipulación de ambas partes, ocultamiento de información. E hice un relato de 15 informaciones que se habían difundido en canales de televisión. La mayor parte de ellas eran mentiras, incluso bombardeo de guerras anteriores, hasta de Vietnam, de hace 40 años, que te la colocaban como si fuera de ahora. O sea, con las nuevas tecnologías, ahora hay más facilidad para engañar al público, para mentir, para falsear, para manipular. De eso se trata la posverdad, o sea, una verdad que ha existido siempre, pero que ahora está sofisticada, está más enriquecida. Es una verdad que está causando más impacto y que tiene más posibilidad de engañar a los auditorios, a los receptores. Vamos a escuchar a otro estudiante que tiene también una pregunta. Saludos, mi nombre es Alexander Quesada. Sabemos que usted ha sido un prolífico escritor que tiene más de 20 libros, pero a mí de manera particular hay uno que me llama mucho la atención y es Narcisazo, suicidio o homicidio. Queremos saber por qué usted se inclina por la hipótesis del suicidio y qué lo lleva a escribir este libro. Gracias. Bueno, este ha sido un tema bastante controversial, porque ocurre que después que durante 20 años se le inculca a la sociedad que ese hecho ocurrió así, luego cambiarlo no es fácil. E incluso yo me he reunido con algunas personas y le he hecho una secuencia de por qué yo planteo esa hipótesis. Y me dice, estoy de acuerdo contigo. Y como al mes, él se olvida de eso que yo le dije y retrotrae su información original, la que tiene en el cerebro, y te dice que al profesor Narciso González lo mataron. Yo escribí el libro de más de 300 páginas, donde hago una serie de señalamientos y digo que el caso más investigado en República Dominicana es el de Narciso González Narcisazo, pero el peor investigado. Y me da mucha pena cuando yo oigo a periodistas, escritores y gente famosa hablando de que al profesor Narciso González lo asesinaron y que no están de acuerdo con mi hipótesis. Y yo le pregunto, ¿leíste el libro? Me dicen, no. ¿Fuiste a la fiscalía y a la procuraduría, a la policía? No. ¿Investigaste los 5 principales amigos que yo investigué y que ninguna comisión investigó? Te dicen, no.
Entonces yo le digo, no es correcto que un periodista esté afirmando una cosa porque lo he escuchado siempre. Lo he escuchado siempre. Esa hipótesis surgió de elementos tan evidentes y fue el resultado de un análisis deductivo, inductivo que yo hice. Porque cuando te dicen que una persona la llevaron a 10 lugares y que en cada uno de esos lugares le dieron una paliza y que la Fiscalía del Distrito Nacional está apostando a ver quién se gana ese $1.000.000 que le dé una información y nadie aparece, ese es un elemento que hay que analizar. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue la que me dio mayor base en su informe que rinde, donde hace un recuento de cómo supuestamente lo habrían asesinado. Y yo ese informe de la Comisión Interamericana lo desgloso, punto por punto, lo desmonto. No es así. Esos investigadores no son investigadores porque no conocen la realidad. Es un tema, para que ustedes lo puedan comprender, bastante amplio, comenzando con que el profesor Narciso González, estimo que se suicidó por varias razones. Número uno, él tenía un problema de salud muy grave, que le daban ataques de epilepsia. Número dos, un problema familiar muy serio, muy profundo. Lo que más lastima a un ser humano, a un hombre, en una relación familiar, eso ocurrió. No quisiera entrar en detalle. Cuando tú tienes deudas, cuando tú sientes que te despachan desde el punto de vista laboral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Colorvisión, de distintos medios, cuando tú te sientes despreciado por tu propia familia, cuando tú sientes que el mundo se cae encima, cuando tú estás sumergido en un estado depresivo profundo. O sea, demasiado padecimiento tuvo un ser humano y demasiado dignidad estuvo el profesor Narciso González para tomar la decisión que tomó, y que para tú entenderla tienes que leer el libro y escuchar explicaciones que yo te voy a dar que no están en ese libro por un problema de sensibilidad humana y familiar. Bueno, si supiera, Oscar, que después de la muerte o la desaparición de Narcisazo, como a los 2 años, yo empecé a trabajar, a novelar el tema de Narcisazo con un título que, el título de la novela era El Último. Y entonces habría que ver por qué fue el último, porque se refería al último muerto que se le podía atribuir al gobierno de Joaquín Balaguer. Y entonces ahí estuve investigando con la esposa, con la viuda, estuve investigando con la Comisión de la Verdad, pero es un tema que también es bastante amplio y no nos vamos a meter ahí porque podríamos empantanarnos. Yo finalmente quiero que, como no tenemos más tiempo aquí en Charlemos, tú le dé a la audiencia y a tus estudiantes un último mensaje de qué tú le pides a la ciudadanía, qué tú le pides a los estudiantes que tengan como norte en este ambiente comunicacional. Lo primero es a los ciudadanos que cada vez que reciban un reporte noticioso, lo analicen y traten de determinar cuál es el objetivo de ese emisor que se llama comunicador o periodista. Lo mismo que a los estudiantes de comunicación, pero además reiterarles lo que sábado tras sábado les señalamos en las aulas, y es que tienen que leer mucho, prepararse,
dominar a la perfección las teorías de la comunicación y de la información, ajustarse a los principios éticos, estudiar el código de ética del Colegio Dominicano de Periodistas y pensar que el futuro le pertenece, que cuando ustedes se gradúen y vayan a los medios de comunicación, si actúan así como le estamos señalando, ustedes serán príncipes y princesas. Bueno, lamentablemente, Oscar, no tenemos más tiempo, pero pienso que hay muchos temas que podríamos abordar en una próxima entrega de Charlemos. Claro. Y a ustedes muchas gracias, a los estudiantes, muchas gracias a nuestros televidentes. Hoy tuvimos con nosotros al director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana, OIM. Así es. OIM, y expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Gracias a ustedes y será hasta una próxima.